Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a un gran periodista coahuilense, Gerardo Hernández, director de Espacio 4, este medio informativo que está cumpliendo 25 años de informar veraz y oportunamente a los saltillenses. Gerardo, bienvenido. Mucho gusto, muy buenos días, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Gracias por el mensaje a Espacio 4, una gran satisfacción de un gran equipo, con un apoyo desde un principio de la sociedad, con un compromiso con el periodismo inquebrantable, de apegarnos a una agenda social que sea la que dirija y guía los pasos de Espacio 4, y en ese rumbo, en ese trayecto estamos muy contentos todos. Insisto, en primer lugar, gracias a Dios, a todo el equipo y a todas las personas que nos han apoyado, que nos han dado aliento en este cuarto de siglo. La libertad es lo que caracteriza a Espacio 4. Sí, efectivamente, la libertad es un concepto que cada quien lo interpreta, lo entiende y lo aplica. Otra característica es la pluralidad de los escritores que participan allí, una total libertad de expresarse, de escribir, así haya discrepancias entre ellos mismos o incluso con el propio periódico, pero es vital la libertad y el respeto a la libertad, ¿verdad? A la pluralidad. Vivimos en un país que justamente se distingue ya en las últimas décadas por esa diversidad ideológica, política, cultural y de otros ámbitos que hay que respetar. En una democracia es una condición sine qua non para que el país avance, respetar la libertad, las diferencias, los puntos de vista distintos de una sociedad, insisto, que se caracteriza justamente por ser crítica, y hay que darle cauce con respeto y con libertad a esas voces. Tu pluma también aparece como colaborador editorial de Periódico Zócalo, ya llevas un buen número de años colaborando con la empresa a la que pertenecemos, y tu punto de vista siempre es muy especial. Por eso, además de felicitarte por tus 25 años al frente de Espacio 4, también te invitamos para que nos des tu punto de vista, la lectura que tú le das al tema de la semana anterior, que fue lo del general Cienfuegos. ¿Por qué lo exoneró Estados Unidos de la noche a la mañana cuando los cargos aparentemente eran muy serios? Y el señor regresó en un avión del gobierno de Estados Unidos y llegó a Toluca, y de ahí se fue a su casa, y el señor está descansando en su casa. ¿Qué hay detrás de todo este tema? Sí, efectivamente se desiste Estados Unidos de los cargos, retira los cargos, puede regresar a México, y este es un acuerdo excepcional entre los dos gobiernos. Nunca habíamos visto un acuerdo de estos. No, hay un trabajo de diplomacia muy importante por parte del canciller Marcelo Ebrard. Hay un entendimiento evidente entre los presidentes López Obrador y Trump. Esto no se da todos los días, es, insisto, excepcional. Estados Unidos no se anda por las márgenes cuando se trata de aplicar la justicia. El 3 de enero de este año, Estados Unidos asesinó, así, con esas palabras, a un general iraní de alto rango, que iba en una caravana por el desierto, y lo detectan con drones, atacan el convoy, muere el general, mueren otros militares de alto rango de Irán. Sí, fue un golpe quirúrgico. Sí, así es preciso. Entonces Estados Unidos no anda con concesiones. En el 2018, en noviembre, el gobierno de Estados Unidos le entregó al general Cienfuegos, del general Soberón, al almirante Soberón de la Marina, un reconocimiento que se otorga excepcionalmente también a militares que son aliados de Estados Unidos. En México, en el 30 y tanto, lo recibió el general Abelardo Lara Rodríguez. Esa condecoración es un reconocimiento que se hace por el desempeño, por las alianzas, por la cooperación entre ambos países. Es muy raro que Estados Unidos asigne una condecoración de esta naturaleza a dos militares mexicanos en el 18, noviembre del 18, y 2 años después detenga a Cienfuegos en Estados Unidos. Hay acusaciones, evidentemente las hay. Es una papa caliente la que le entrega al gobierno mexicano para que lo investigue. Debe haber una investigación. Sin embargo, los señalamientos se inscriben en 2 años, del 16, 17 y parte del 18, las acusaciones que vienen justamente de integrantes de un cartel de la droga que operó fundamentalmente en Nayarit. No es la primera vez que se señala a un general y exsecretario de la Defensa de México. También ocurrió con Arévalo Gardoqui.
Sí. Recordemos que en el 85 se secuestra y se asesina, después de torturar, al agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Esto generó un conflicto entre los gobiernos del presidente Miguel de la Madrid y Ronald Reagan. Hubo cierres parciales de la frontera, hubo un trastocamiento de la actividad económica entre ambos países y finalmente termina el general Arevalo Gardoqui su periodo en el gobierno del presidente de la Madrid y ahí termina, posteriormente muere. Entonces, esta es una colaboración de dos gobiernos, López Obrador y Donald Trump. Se dice que va a haber una represalia, podría haberla por parte de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, porque supuestamente López Obrador apoyó de manera abierta la reelección de Donald Trump. Sin embargo, si nos remontamos a varios sexenios hacia atrás, veremos que en el gobierno de Salinas de Gortari, él apoyó abiertamente, a él sí abiertamente, a George Bush padre para la reelección. Incluso lo invitó a Gualeguas, hubo ahí unos jaripeos, hubo una visita de Estado. Fue todo un acontecimiento. Así es, aquí muy cerca de Coahuila, en Gualeguas, Nuevo León, y sin embargo pierde la elección George Bush, quien gana Bill Clinton. En ese periodo de que entra en México Ernesto Zedillo, hay una gran crisis financiera, producto de un mal manejo de la economía por parte de Salinas de Gortari. Cuando le quitaron los alfileres. Lo que se llama el error de diciembre, que provoca devaluaciones, que provoca fuga masiva de capitales. México estaba en virtual quiebra financiera. ¿Quién salva a México? Bill Clinton. Lo salva Bill Clinton. ¿De qué partido? Demócrata. ¿A quién había apoyado Salinas? Al candidato del Partido Republicano. México es un socio demasiado importante para Estados Unidos, más hoy que hace de 30 o 25 o 40 años, por el intercambio comercial, por el flujo de migrantes, por cuestiones de seguridad. Entonces, quien sea el presidente de Estados Unidos y quien sea el presidente de México están forzados por la vecindad y la importancia de ambas economías a colaborar. Puede haber o no simpatía o puede haber antipatía entre los presidentes, pero está sobre todo el interés del Estado, de Estados Unidos y de México. Justamente se apela a ese interés binacional que se libera al general Cienfuegos, Ciencargos en Estados Unidos, para que aquí se le investigue. Es un general de alto rango, reconocido. Si él tuviera alguna culpa, algún temor, pues no habría ido a Estados Unidos a pasearse con la familia, donde lo detienen en Los Ángeles el 15 de octubre, después de regresado a México. Entonces es un tema muy interesante que habla, entre otras cosas, de un manejo también importante de la diplomacia mexicana. Recordemos que Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, colaboró muy cercanamente con Manuel Camacho Solís, que fue aspirante a la presidencia de la República de México, y que Marcelo Ebrard es perseguido de Peña Nieto. Incluso hay una orden de aprehensión irregular, ¿verdad?, por la supuesta compra de vagones para el metro de la Ciudad de México. La famosa línea 13. Así es, tiene que refugiarse Ebrard en Francia, de donde también tiene nacionalidad, y regresa a México con López Obrador. ¿Cuál fue el pecado de Ebrard? Un pecado hipotético. Lo culparon de que él filtró la información a Aristegui de la compra por parte de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, de la Casa Blanca, que es donde empieza el desplome del gobierno de Peña Nieto, un gobierno que nos damos cuenta cada día de la altísima corrupción que imperó en esa administración. Entonces, lo que hay también en el fondo, aparte de una razón de Estado por parte de Norteamérica, una expresión de confianza al gobierno del presidente López Obrador. Yo me pregunto, ¿lo hubieran cedido a Peña Nieto, a Calderón o a Fox, a algún militar de este rango? No, por la gran desconfianza que existe entre ambos países. Una pregunta. De Estados Unidos a México particularmente. ¿Crees que haya sido también una petición de los altos jefes de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército Mexicano, sabiendo que era un hombre honesto, Salvador Cienfuegos, que haya sido una petición al presidente? Sí, porque ellos actúan como cuerpo, Sí. Es un cuerpo militar. En México, la principal institución con mayor grado de calificación, mayor credibilidad, mayor confianza, es el Ejército y la Marina. Están ellos por encima del presidente de la República, actual incluso, por encima del Congreso, por encima de los partidos políticos, por encima de los diputados. Es una institución que está muy vinculada al pueblo.
Yo no dudo de que haya corrupción en el ejército, Claro, pues, de como que en pueda todos haber lados. también vínculos con el narcotráfico, pero es en otros niveles, que igualmente es reprobable y tiene que ser reprensible, sancionado y castigado con prisión. Entonces el ejército mexicano tiene ese apoyo social justamente porque en casos de emergencia, cuando hay terremotos, ciclones, inundaciones, ¿quién acude primero? Siempre, Es el ejército. siempre son El ellos. plan DN3 es de auxilio a la población civil y la población tiene en muy alta estima al ejército y el propio ejército actúa como cuerpo, actúa como institución. El ejército, insisto, no dudo que haya casos de corrupción, pero si se compara con los políticos, son excepcionales. El general Cienfuegos, según su patrimonio, pues no lo ubica con una riqueza que tiene ya un político de medio pelo de cualquier estado de la República. No, él lo dijo, son todos mis ahorros. Entonces, debe haber presión del ejército, malestar, porque si hay buena relación entre México y Estados Unidos, es una descortesía que se detenga un general con esa trayectoria en Estados Unidos sin avisarle a México de una investigación en curso. No es la primera vez que se equivoca la DEA. En el caso de Camarena hubo el secuestro de un médico pediatra al que acusaban de haber torturado a Camarena, se lo llevan a Estados Unidos y finalmente ahí sí lo exoneran porque no tenía ninguna participación. También prácticamente secuestran a Guadalupe Zuno, cuñado del presidente Echeverría, por el caso Camarena y muere en prisión en Estados Unidos. En prisión, entonces es un caso muy relevante que ha generado diversas opiniones según del lado en que se encuentre uno, cualquier ciudadano con respecto a la Cuarta Transformación. Se dice que fue un canje que se entrega a General Cienfuegos a cambio de un narcotraficante de alto vuelo. Así no operan las cosas. Cuando hay canjes, te entrego uno y tú me entregas al otro. Y en el mismo puente Sí, internacional. así es. Hay intercambio de rehenes que opera bajo esa lógica. Me das, te doy. Entonces, en el caso de México, veremos en las próximas semanas o meses cuál fue el compromiso real del gobierno de López Obrador con el presidente Trump, que termina ya en enero próximo. Porque mucha gente decía, en lugar de mandarnos a Cienfuegos en un avión ejecutivo, pues nos hubieran mandado un Airbus 320 con todos los exgobernadores que están en proceso allá, ¿verdad? Para seguirles acá su investigación. Ahora, y su ese penal. envío de general a México en un avión norteamericano es un desagravio, es una cortesía que se tiene con el general. Insisto, se le condecoró apenas en 2018 y son condecoraciones que no se otorgan a cualquier militar. Se supone que se investiga al general, su trayectoria, su comportamiento actual en el gobierno y esa condecoración la conceden el Pentágono, es decir, la defensa y el presidente Donald Trump. ¿Sí? Entonces no puede el presidente darle una condecoración a alguien que está bajo investigación. Es absurdo. Por otra parte, insisto, si tiene alguna responsabilidad, tiene que ser investigado de México, pero si no la tiene, que se le exonere. O sea, no hay que castigar a ningún funcionario público o exfuncionario para darle gusto a la opinión pública o a un sector político del país. Muy bien, Gerardo. Como siempre, tu punto de vista bien importante, bien preciso y muy ilustrativo para nuestra audiencia. De nuevo, un gran abrazo por los 25 años de Espacio 4. Hazlo extensivo a todo el equipo y sobre todo pues a tu familia. Y también muy honrado de participar aquí en la Casa de Zócalo, por su apoyo, por su apertura, por el respeto a la libertad. Muchas gracias y feliz semana. Gracias, Gerardo Hernández.